Hoy le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo y los que han llegado y los que no han llegado también. Pedimos por ellos. No sabemos qué situación tienen o trabajo o enfermedad o en fin. No sabemos, pero Dios sí sabe que todo lo conoce Él. Entonces vamos a empezar el culto hoy orando primero que todo. Señor, le vamos a dar primero que todo la honra y la gloria a usted, porque usted es el único merecedor que es el que lo tiene todo. Usted es el dueño de todo, del poder, de la gloria, de la honra y todo, hasta de nosotros mismos. Nosotros pertenecemos a usted y le damos la gloria y la honra a usted, Señor. Hoy queremos por parte de nosotros hablar, pero primero que sea usted el que hable a través de nosotros con la palabra suya. Queremos hablar muchas cosas, pero nosotros necesitamos hablar lo que usted nos manda a decir, que es la palabra suya y el evangelio, Señor. Padre, le pedimos por aquellas personas que hoy están preocupadas, por aquellos que están padeciendo nervios, por aquellos que están con enfermitos, por aquellos que están pasando necesidades económicas, Señor, y por tanta situación que está en el mundo, que este mundo es un caos, pero solamente agarrado de la mano suya, Señor, podemos solventar los problemas. Por eso Jesús Cristo es la solución. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Vamos con el libro de Proverbios, hermanos. Proverbios 6. Es muy grande, pero entonces lo vamos a dividir en dos partes. Cuando algún libro, viene así, lo que vamos a hacer es que lo leemos en las veces que sea necesario. Lo interesante es saber qué es lo que dice y aprender. La verdad que el tiempo es de Dios y Dios conoce lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo hoy. Y es un proverbio muy fuerte, así como también nos da los proverbios para darnos una corrección, también nos da amor, ¿verdad? Y en el capítulo 6 lo vamos a llegar hasta el 17, ¿verdad? Entonces en forma, como lo hacemos siempre, entonces dice así: advertencias contra la pereza y el engaño. Ya desde ahí comienza y dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Si has enlazado las palabras de tu boca, y has quedado preso con el dicho de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya, que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y no ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en tiempo de la espera su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y tu saco lujoso las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo y hombre depravado es el que anda en perversidad de boca a boca. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siempre la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Hasta el 18 lo vamos a llegar. Buenos días. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Hermanos, estamos en Proverbios 6, por si gustan. Los ojos antiguos Ajá. mentirosos,
manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal. Y el último 19, el testigo falso que habla mentiras. Que siembra discordia entre hermanos. Bueno, vamos a ver así, algo rápido, porque hoy tenemos un montón de cositas lindas aquí en este culto hoy. Bendito Dios, porque Él es bueno y porque siempre, lo de Él es bueno y siempre es bonito. Dice el 14, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordia. Cuando uno anda en el mundo, cuando uno anda así, ¿qué es lo que siembra? Discordia. Alguna persona monta un local, un negocio, ojalá que le vaya mal. Siembra discordia. Hace como llegar con el cuento a cualquier casa. Y dice así, 6 cosas aborrece Jehová y aún tiene, y aún 7 abomina su alma. Uy, uy, uy. Los ojos altivos. ¿Usted ha visto cuando a uno le dice, mejor me hubiera matado con esos ojos? ¿Ah? Sus ojos dicen mucho. ¿Ah? Sus ojos dicen, ya cuando le dicen, ya está bueno, deje de hablar tanto, ya con los ojos le dicen, cállese. ¿Ah? Le tuerce los ojos. Y ahora dice, aborrece Jehová y abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Si yo le digo a don Daniel, yo llego a las 4 de la tarde aquí, hoy, o a la casa de él, o a donde sea, donde él me haya mandado a hacer un mandado, y son las 4:10, ¿qué sería, Marvin? ¿Será que no viene? Oiga, Bolívar, cuando usted venga más temprano. Aquí la lengua mentirosa. Si usted dice, yo voy a arreglar una llanta a las 10 estoy ahí. Porque eso sí aborrece Dios, la lengua mentirosa. Y yo no sabía. Yo creía, no, solo excusas. Don Daniel, es que esto, no, voy a llegar tarde, voy a esto. No, la aborrece Dios. Entonces he comenzado, por eso usted ha visto que los hombres de la vieja escuela, los hombres mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, eran muy rectos. Si eso decían, eso lo hacían. Entonces aprendamos de ellos. La lengua, abomina su lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente. La medicina, ahora cómo se está preparando para hacer los abortos. ¿Cómo hacen para matar un bebé? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ningún pensamiento que le llega al corazón malo lo comienza usted de un solo momento, no. Ya llegó. Y los pies presurosos para correr al mal. ¿Cuántos nos presuramos nosotros para hacer algo que creemos que nos beneficia y que nos va a ser bueno, pero siempre lo va a hacer malo? Ahora dice el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Ustedes no saben, no sé si ustedes alguna vez han ido a un juicio y el abogado o el juez le pone la palabra, le pone la mano esta aquí y le dice, usted puede decir la verdad y nada más que la verdad. Vea qué maldición está tragando cualquier persona sin saber lo que es una Biblia. Se sabe que aquí es de papel, pero lo que viene aquí adentro. ¿Y qué condenación está haciéndose uno a través de ser un testigo falso? Écheme alguito y yo digo que usted no fue el que se brincó el alto. Aborrece y después decimos por qué vienen las maldiciones. Vamos a dejarlo por aquí, si Dios lo permite, seguimos con el 19 para llegarlo y seguidamente doña Beatriz trae un canto precioso para todos nosotros. Amén. Vamos a cantar. Pero si la pongo no me deja leer, ¿verdad?
vamos a cantar Camino al Misionero, Amén. de misionero. Bueno, ahí lo van a poner para que ustedes lo sigan conmigo. Ah, bueno. No se puede. Aunque el mundo no quiera la evangelización, no hay otra manera para el mundo salvar. Jesús el Cristo es, al mundo yo le diré, aunque el mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará a Jesús. Jesús el Cristo es, al mundo proclamaré. Una persona me espera ahí y el Señor me guiará. Un remanente me espera allí, el Señor me enviará. Aunque triste pueda estar, oh gozoso pueda estar, la muerte, el dolor no podrán parar a Cristo no podrán parar. Mundo no quiera la evangelización, no hay otra manera para el mundo salvar. Jesús el Cristo es, al mundo yo le diré, aunque el mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará a Jesús. Jesús el Cristo es, al mundo proclamaré. Una persona me espera ahí y el Señor me guiará. Un remanente me espera ahí, el Señor me guiará. Aunque triste pueda estar, oh gozoso pueda estar, la muerte, el dolor no podrán parar a Cristo no podrán parar. El mundo rechazará, pero en mi corazón está el lugar donde el no será proclamado.
Aunque se ponga enojado el enemigo, nunca lo va a parar. Él lo avergonzó en la cruz del Calvario, y los que somos hacedores de la gracia de Dios, no por mérito de nosotros, sino por Él, el Evangelio nunca va a dejar de seguir. Siempre vamos a proclamarlo. Así le caigamos mal al primero, que es Satanás, y así sean nuestros familiares, pero el Evangelio nunca, nunca va a parar. Amén. Así es que, qué bendición de esta canción, muy linda, una letra preciosa. Entonces, hermanos, vamos con algo muy lindo. Seguimos con la última lección del octavo encuentro, cuando se revela el poder de Dios. Primeramente, 7 cosas que debes. El hombre original fue criado a imagen de Dios, eso lo sabemos, y debemos vivir una comunión con Dios. Ahora debes de comenzar a pelear las 3 batallas que decía: la batalla contra ti mismo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Confiar en las circunstancias presentes de Dios. La batalla contra Satanás, que trata de engañarte en los últimos tiempos, cómo está engañando la iglesia, Satanás. Y la batalla contra el mundo, y cuando recibimos el Espíritu Santo. Ahora el número 3, que está acá, dice así: ¿desde cuándo obra el poder de Dios? ¿Ah? Dice, desde el momento en que pasas a ser hijo de Dios y se soluciona el problema del pecado original, comenzarán las bendiciones. Amén. Qué raro esto, yo no lo entendía y decía: Dios mío, ¿pero qué es esto? Si yo a usted, yo me dice que yo soy hijo de Dios, y me hicieron pasar al frente y me dijeron: todo aquel que quiera recibir a Cristo, venga. Y se ponía ahí al frente, y muchas veces le ponían hasta la mano. ¿Ah? Habían unos que caían para atrás, decía mi amigo Bolívar, caía como cucarachas, patas para arriba. ¿Ah? Y yo decía: ¿por qué no se me han solucionado los problemas? Y entonces yo decía, aquí mismo claro lo dice: desde el momento en que pasas a ser hijo de Dios y se soluciona el pecado original, comenzarán las bendiciones. Años de años siendo cristiano y llamado hijo de Dios, y no veía las bendiciones. ¿Por qué será? La número 2, cuando las consecuencias del pecado son resueltas por el poder de Dios, se manifiesta. Cuando las consecuencias del pecado son resueltas, y ya las resolvió. ¿Qué lo hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo? En el Génesis 3:15. Él solucionó. Desde ahí le machacó la cabeza a Satanás y le dijo: yo soy Jesús. Desde ahí ya está la solución. Muchas veces creemos que nosotros, tras que venimos con el pecado original, y lo pasamos y lo pasamos y pasamos años, pero nunca nos dicen o no nos enseñaban que Dios perdona el pecado original para nosotros también. Pero que ese pecado original va a traer consecuencias, claro que sí, trae las consecuencias. Y en Juan, en el mismo Génesis 3, del 1 al 20, nos habla, donde dice: por cuanto has desobedecido, tendrás dolores fuertes en tu preñez, y tú trabajarás y comerás el fruto del pan con el sudor de tu frente. Y de ahí vienen muchas maldiciones. ¿Por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen todo esto? El tercero dice: al descubrir el plan de Dios en medio de las dificultades, persecuciones, enfermedades y frustraciones. ¿Por qué al descubrir el plan de Dios? Yo descubrí el plan de Dios, ¿cómo? Solo sometiéndome en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, buscando gente también que le ayude a uno, porque hay veces yo pienso una cosa, pero tal vez no lo dice así. Y ahorita lo vamos a ver con un versículo rápido. Lo vamos a ver con un versículo. Ahora, como son, al final viene aquí, son muchas las citas bíblicas, solo una vamos a ver ahora. Estas
aquí las sanidades, enfermedades que Dios ha venido haciendo y que las ve. Por eso ahora antes de empezar yo oré y dije, Señor, pedimos por la gente enferma, por los que padecen de nervios, que no saben qué es lo que tienen. Los nosocomios están llenos, los psiquiátricos están llenos y no sabemos por qué. Pero aquí lo dice, la sanidad, Dios la va. Entonces, cuando puedan, si ustedes o si no se los mandamos, se van a leer esto. Si ustedes lo quieren leer, lo ven en sus casas, y ahí pueden hacer el foro de todo esto. Aquí se resume todo esto. Entonces, la número 4 dice, tienes que descubrir el objetivo de Dios en tu vida. ¿Cuál es el objetivo que quiere Dios? ¿Qué es? ¿A qué me mandó? ¿A que viniera a barrer la iglesia? Pues sí. ¿A que recogiera las ofrendas? Pues sí, también. Todo lo que es para trabajar para el Señor, que son propósitos de Él. Pero cuando descubrimos cuál es el deseo de Dios, entendemos que el deseo de Dios es el que hizo con su Hijo, Jesucristo. Fue a proclamar el Evangelio. Y nosotros también. La número 5 dice, tienes que buscar el gran deseo de Dios en los lugares en que estás. ¿Cuáles son los deseos de Dios? El Evangelio. ¿A dónde estoy? En el trabajo. Lo habla Nino. Yo le hablo a uno, a otro, a otro. El gremio de traileros tienen una boca. Y de todo el mundo. Hasta los colegios. Yo me quedo asustado. Hermanos, muchachitos jovenciticos, Dios guarde, y uno decir las cosas que dicen ellos. Pero es otro mundo. Usted le dicen, usted es un anticuado. ¿Ah? En los colegios se oye cada cosa. Pero bueno, el mundo ha cambiado y hay que orar por ellos, ¿verdad? 6. Cuando ores por estas cosas, el poder de Dios vendrá sobre ti. Cuando yo oro por lo que Dios ha mandado, que es su plan, que es su evangelio, las cosas vendrán sobre mí. Yo lo veo por resultados. ¿Sabe por qué? Porque yo lo veo muy diferente. Antes oraba yo muy diferente. Antes oraba solo yo. Y yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Y ahora yo pido por el evangelio, por la gente que no le conoce, por la gente que tiene problemas. Antes a mí eso no me importaba. Entonces va a venir ese poder de Dios sobre nosotros. Y al 7 dice, cuando Cristo lo sea todo para ti, podrás tener una victoria. Ahí está el resultado de la primera pregunta. ¿Soy verdaderamente hijo de Dios o no lo soy? Y vamos a terminar así con Romanos 8:28, algo rápido. Romanos 8:28, no está aquí, pero vean lo que es. Por eso le decía, desde el momento que pasas a ser hijo de Dios, se soluciona el pecado original, comenzarán las bendiciones. Y yo me pongo a pensar, si soy hijo de Dios, ¿por qué vengo pasando tantas miserias? ¿Por qué vengo pasando tantas necesidades? ¿Por qué? Dice así, y sabemos, y lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero vea lo que dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y seguro Pablo decía, ¿será bueno estar metido en la cárcel con esos grilletes y todo eso? ¿Será bueno de que Dios me haya quitado la muerte de un ser querido? ¿Será que aman a Dios o que no encuentro un trabajo, que no encuentro esto, que no encuentro el otro, que tengo problemas con mi suegra, con mi suegro, que tengo problemas con mi mamá, con mis hermanas, con mis hijos, con mis nietos? ¿Qué será? Pero vea lo que dice, y sabemos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Y dice Pablo, ya él sabía, ya él conocía, ya él dice, y sabemos, los que aman a Dios. Si yo amo a Dios, y dice, dice, y algunas cosas, ¿verdad? Dice ahí, ¿o no? Dice todas. Hermanos, cuando nosotros no tenemos esa convicción, que no sabemos todavía si amamos a Dios o no, porque muchas veces lo amo por necesidad. ¿O por qué? Para que me dé un trabajo rápido. Señor, que haya gracia en el jefe que voy a llegar allá. Dicen que ese hombre es estricto pero repugnante. Pero ojalá que haya gracia en ese Señor. Pero le pedimos solo cosas materiales. Pero dice, y sabemos
que a los que aman. ¿Usted sabe que usted ama a Dios o no lo sabe todavía? El que me está viendo, me está escuchando, lo aman a Dios. Y dice, todas las cosas le ayudan para bien, todas. ¿Y por qué me pasa todos los problemas? Porque ya el 29 nos va a decir lo siguiente. Y esto es conforme a su propósito son llamados. Usted sabía que usted no es casualidad que usted esté hoy aquí en una iglesia cristiana. Es porque Dios tiene un propósito aquí. Conforme a su propósito de Dios, usted es llamado. Y yo soy llamado. Pero dice aquí el 11, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también le llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Yo le voy a hacer una pregunta. Conforme también los que predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿por qué? Si Él lo dice que para hacer casi a una imagen a la de Dios, a la de Cristo, ¿por qué vengo padeciendo yo tantas cosas? ¿Se contradice o no se contradice? Y es que no, yo no levanto cabeza, yo no hago esto, yo no hago el otro y me pongo yo a hacer, si yo no soy tan malo, pero vea el propósito. Dios tenía un propósito. Primero fue escogido, fue llamado y después para hacer una imagen de Dios o de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para agradar a Dios? Hizo caso, fue obediente. Abraham dice, y ahí, Señor, pero ¿cómo es usted? Y ahí yo no lo entiendo, ¿cómo se le ocurre a usted? Vea, 100 años y ya, y me va a quitar el carajillo que tengo, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo? Y él fue muy jiji. ¿Usted cree que durmió toda la noche? No, hombre, mañana voy y sacrifico y buen fuego, roble, para meterle bien rico, para que se prenda más rico, ¿verdad? Ese fuego, para matar a mi hijo Isaac, un sacrificio. Pero ¿qué fue lo que hizo? Obedeció. Y si yo obedezco a la palabra de Dios, si Él me dice, vaya, usted tiene que evangelizar, usted tiene que ir a hacerlo, vaya, usted tiene que ayudar, vaya, usted esto, usted el otro, no importa lo que le digan, Él fue obediente. Pregunta, ¿es obediente usted, hermano, que me está viendo? ¿Es obediente a lo que Dios le está diciendo o a lo que yo quiero decir a través de una religión? Es que los fulanos de tal, estos son, ellos se creen que son los dueños de todas las religiones. ¿Ves? El único que le mandó a hacer un propósito se llama Jesús el Cristo, el Mesías, el gran Señor. Pregúntese, Señor, ¿qué propósito tiene usted en mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Vengo a calentar una banca el domingo? Muy duro decirlo, pero ¿qué hago? Estoy buscando la palabra de Dios y ahora la tengo hasta, mire, está en el celular. Ya no hay excusas para es que mire, yo no sé leer. Póngala, alguien que le diga, póngamela en audio. Mire, es que no tengo tiempo, pero sí tiene tiempo para estar viendo el Facebook. Lo digo por mí, porque yo soy uno de esos. Y yo mismo me regaño, ¿qué es esto? Casi media hora viendo el Facebook y viendo los mensajes y no he sacado media hora para hacer el devocional, o tal vez hago el devocional ya durmiéndome. Es feo decir las cosas, pero eso es usted. Marvin, hágalo usted. A usted es el que yo le va a pedir cuentas, sí, pero también me dice que yo tengo que hablar y decirle, porque Él me va a pedir cuentas a mí. No les dijiste las verdades. Y acuérdese, a la esquina está Satanás, que Él dice, vino a matar y a destruir. Juan 10:10, mas yo soy vida, y vida que la da en abundancia. Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos los que están acá en el salón. Bienvenido Fran, bienvenida Sharon. Tanto tiempo no verlos. Fran me había escrito
de que él estaba trabajando los domingos, ¿verdad? Entonces se mantenía en contacto con nosotros por medio de las publicaciones en YouTube y en Facebook. Entonces él nos seguía, para quitar algo aquí, él nos seguía por medio de estas transmisiones. Entonces yo le decía a Beatriz un día que yo estaba muy contento, muy satisfecho por un mensaje que me puso Frank en relación con eso, de que si bien no podía venir, por lo menos podía tener la oportunidad de escuchar los mensajes. Y oramos para que realmente haya mucha bendición y muchas personas que se conecten y que puedan escuchar los mensajes. Lo que hemos llamado últimamente evangelismo sin contacto, ¿verdad? En razón de la pandemia, pues hay muchas cosas que se estropearon y en eso las relaciones sociales se estropearon, ¿verdad? Uno ha sido obligado a guardar distancias, por ejemplo, a no tener tantas reuniones, a no visitar gente. Nosotros nos hemos abstenido de visitar gente, de mucha gente, en razón de lo mismo, ¿verdad? Bien, pero gracias a Dios por cada uno de ustedes que está acá y por los que están conectados. Saludos a doña Lee. Doña Lee está conectada hoy con nosotros, ahí desde Punta Morales, y la bendecimos en el nombre del Señor y le decimos que la extrañamos, que hace tiempo no la vemos físicamente. Muy bien. Bien, esta semana ha sido una semana muy particular para mí. Ayer estaba hablando con Beatriz, en algún momento del día, no me acuerdo, y se me queda viendo así como es ella, ahora de sutil, y me dice, qué canoso que estás. ¿Verdad? Con esa sutileza que ella tiene, ¿verdad? Entonces, me empezó a verme y me dice, yo no te había visto que estabas tan canoso, me dice. Y que no me ha visto a mí. Sí, pero, y claro, tengo el pelo un poco más largo, entonces se nota más, ¿verdad? Y estábamos como al sol, entonces peor todavía. Ahora, o sea, me compré todos los números y sí, claro que estoy más canoso. Y yo pensé para mis adentros, y no le dije a ella, pero es por algunas situaciones que han ocurrido en esta semana que me han provocado alguna preocupación, ¿verdad? Vos, ella sabe. Y claro, uno se aflige, y digo yo, quién sabe cuántas de estas canas son producto de esta semana, ¿verdad? Pero seguramente no pocas, ¿verdad? Y paralelamente a este asunto de que me estoy poniendo más canoso, esta semana en mi devocional, a propósito del devocional que hablaba Marvin ahora y que hablaba doña Tere al principio, antes de iniciar el culto, estuve leyendo el libro de Oseas, del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Y el libro de Oseas es un libro muy particular. A mí me impresionó, le soy sincero, no es la primera vez que lo leo. Ya lo he leído, no sé, algunas veces, ¿verdad? No sé cuántas, y no importa. Lo importante es que uno cada vez que lee la Biblia aprende algo nuevo. Así es una verdad espiritual que debe penetrar en la vida de cada uno de nosotros. O sea, yo puedo leer Juan 3:16 hoy y mañana y pasado y el miércoles y cada día voy a tomarle más gusto a la palabra del Señor. Y en el caso de Oseas, a mí me llamó mucho la atención porque Dios trata con un pueblo rebelde. Hace una semana el pastor Bolívar hablaba en el mensaje acerca del arrepentimiento, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas, y es cierto, el último de los profetas del Antiguo Testamento, hay que agregarle, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo que entre todos los profetas no había habido un profeta mayor que Juan el Bautista. O sea, el ministerio de Juan el Bautista fue el más importante de todos los ministerios en medio de los profetas, sin menospreciar, por supuesto, al ministerio de los otros profetas. ¿Por qué fue tan importante?
porque él anunció precisamente que el Mesías estaba ahí, que Jesús el Cristo estaba ahí, que ya había venido por su pueblo, que las escrituras se estaban cumpliendo en Jesús. Por eso es que es tan importante el mensaje de Juan el Bautista. Y por eso es que Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. ¿En qué sentido Juan hablaba de arrepentimiento? En que los judíos o el pueblo de Israel iba detrás de la religiosidad, iba detrás de cumplir normas, pero no iba detrás del mensaje real de la palabra de Dios, que era el anuncio de la llegada del Mesías. Ese Mesías que les iba a dar a ellos la verdadera y auténtica liberación que necesitaban. Por eso lo llamaba al arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? De las enseñanzas legalistas, a arrepentirse de sus propias ideas acerca de la palabra de Dios, a arrepentirse de sus propias ideas acerca de la relación con Dios, y que se volvieran ¿a quién? A aquel que estaba anunciando Juan el Bautista, es decir, que se volvieran al Cristo, a Jesús el Cristo. Ese era el mensaje de Juan. Y cuando leemos a los profetas del Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento tienen un patrón similar. Denuncian el pecado, ¿verdad? Anuncian las consecuencias del pecado, pero también anuncian la oportunidad de arrepentimiento al escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y anuncian también las consecuencias de un legítimo o un genuino arrepentimiento, que son las bendiciones, lo que hablaba ahora Marvin, que cuando uno realmente nace de nuevo es cuando realmente recibe esas bendiciones espirituales. Dice Efesios capítulo 1 que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y a veces perdemos esa perspectiva de que realmente tenemos una bendición espiritual en Cristo. Y tenemos una vida un poco, que podríamos llamar, un poco gris. Y les decía, las canas más oseas, me puso a pensar. O sea, las preocupaciones, el mensaje de la palabra de Dios. El libro de Oseas es un llamado intenso. Es curioso, cuando uno lo lee, es un llamado intenso, fuerte. Yo diría de lo profundo del corazón de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo que quiere hacer lo que le da la gana, pero que dice ser religioso. Porque ahora vamos a ver algunas cosas que menciona el libro. Oseas presenta una denuncia para que el pueblo se vuelva hacia el Dios verdadero y a su palabra. También presenta claramente las causas de su distanciamiento del Señor. ¿Por qué se separan del Señor? ¿Por qué se distancian? Y lo dice muy claramente. Que son rebeldes. No es solo que se distancian, es que hay rebeldía. O sea, que hay rechazo a la palabra de Dios, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Que a pesar de que los profetas son enviados por el Señor, el pueblo no quiere escuchar. O sea, escucha, pero no le interesa. Y ya vamos a ver algunos pasajes en ese sentido. Y, por supuesto, el mensaje conlleva también las consecuencias que van a tener si mantienen esa actitud de resistencia al mensaje de la palabra de Dios. Este es, en un gran resumen, en un grandísimo resumen, lo que es el mensaje del libro de Oseas. Y vamos a ver algunos pasajes y los vamos a comentar hoy. Probablemente, como tenemos la cena del Señor ahorita, a continuación, hoy no vamos a terminar este mensaje, vamos a concluirlo la próxima semana. Pero yo quiero que le prestemos atención. Y antes de entrar al texto, vamos a ir a la escritura del Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, versículo 8. Y si estoy hablando de Oseas, ¿por qué vamos a leer de Romanos? Porque Romanos capítulo 5, versículo 8, resume, por inspiración del Espíritu Santo, resume claramente lo que es el mensaje divino, lo que es el propósito de Dios para con la humanidad. Romanos
capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien alimente nuestros corazones, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, que no seamos rebeldes a ella, que podamos ser obedientes, que podamos ser honestos, sinceros delante de ti, Señor. Que tu palabra cale profundamente en nuestras vidas y que produzca el fruto para el cual tú la envías, Señor. Oramos, Señor, para que haya bendición en tu palabra, para que haya crecimiento en tu pueblo, Señor. Y si hay alguien que aún no te conoce, Señor, que pueda recibir gracia y salvación el día de hoy, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hablo de Oseas, pero hablo de Romanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar, y esto tiene que ver con las situaciones de esta semana, que seguramente sumaron 2 o 3 canas a mi cabeza, ¿verdad? En que a veces no comprendemos el verdadero alcance de la obra de Cristo a favor nuestro. A veces nos volvemos, y hablo por mí, o sea, no juzgo a nadie, pero hablo por mí, nos volvemos religiosos. Conocemos la Biblia, conocemos el mensaje, conocemos teología, pero ni la Biblia, ni el mensaje, ni la teología han impactado nuestras vidas. Realmente no hemos hecho de la palabra de Dios algo que se arraigue, se enraíce en nuestras vidas. Algo en que podamos realmente disfrutar de la vida cristiana indistintamente de las circunstancias. Algo que nosotros estemos absolutamente seguros de que sí, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darme perdón y para darme vida eterna, y que esa vida eterna y ese perdón es para mí, y que yo lo puedo vivir intensamente todos los días, indistintamente de las circunstancias. Y no solo eso, sino que la obra de Dios se muestra por su amor. Aquí lo dice, mas Dios muestra su amor. Usted le dice a alguien, Dios te ama. ¿Cómo me decís que Dios te ama si ve mi situación? ¿Cómo me decís que Dios te ama si ve que ahora estoy en esta situación? Estoy perdiendo el trabajo, estoy con deudas, estoy sin esperanza. Y hoy me decís que Dios te ama. Por supuesto que Dios nos ama. Y la muestra de ese amor, porque uno puede decir, es que no la veo. ¿Dónde está el amor de Dios que no lo veo si ve mi situación? Precisamente, Dios ha mostrado su amor por cada uno de nosotros en Cristo. Y aquí lo dice muy claro. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios evidencia su amor a personas que han rechazado su amor. A personas que hemos rechazado su mensaje. Igual que lo que dice Oseas en su libro y al pueblo de Israel. Lo rechazaron. Igual nosotros hemos nacido apartados, separados de Dios por causa del pecado original. ¿Quién de nosotros buscaba a Dios realmente? ¿Quién lo buscaba? Así que pueda decir, levantar, mire hermano, yo lo buscaba. No, ninguno. Tal vez éramos religiosos. Tal vez así asistíamos a una iglesia X, no importa la denominación, pero lo hacíamos por costumbre. Pero mientras no comprendamos que el amor de Dios se demuestra en la obra de Cristo a favor nuestro, siendo pecadores, mientras no entendamos eso, no nos vamos a dar cuenta de la dimensión del amor de Dios a favor nuestro. Y no nos vamos a dar cuenta de la seguridad que representa esa salvación en Cristo. Y más aún, no vamos a disfrutar la verdadera vida cristiana. Que no sea una vida de religiosidad, insisto. La vida cristiana no es una vida de religión. La vida cristiana no es una vida de que todos los domingos tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. No, yo voy a la iglesia porque hay un propósito en ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque hay un propósito, quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero ver qué es lo que Dios tiene para mí.
ya sea con el mensaje de la escuela dominical o con el mensaje del púlpito o con ambos, pero para eso voy. Y voy también para que esa palabra que es expuesta penetre en mi vida y que produzca fruto. O sea, no voy por ir, no voy por escuchar, voy porque busco una respuesta. Ahora Marvin decía que hay que servir a Dios, usted lo mencionó ahora. Bueno, ¿cómo sirvo a Dios? ¿Cómo puedo yo servir a Dios? Bueno, por el mensaje de la palabra de Dios me puedo dar cuenta de cuál es el propósito de Dios para mi vida, que también lo mencionó Marvin. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Únicamente por el mensaje de la palabra de Dios yo me puedo dar cuenta de cuál es el propósito. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas de esas. Mateo 15:8 nos dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vean qué interesante. Y ahora vamos a ver qué pasaba con el pueblo al que le hablaba Oseas. ¿Cuánta religiosidad hay en nuestras vidas? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, eso es cuando somos religiosos. Cuando tal vez hagamos el devocional, porque nos toca el devocional y tal vez Marvin me pregunte si dice el devocional y yo no sé qué le voy a responder, entonces lo leo a la carrera para complacer a Marvin. Por si Marvin me pregunta si dice el devocional. Pero no lo hago porque yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí. Vean qué sutil es la diferencia. ¿Para qué hacemos el devocional? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Cuál es el propósito? ¿Por religiosidad? ¿Porque alguien es peligroso que me pregunte y yo no sepa responder y quedo mal delante de la persona que me pregunte? ¿O porque realmente yo me quiero alimentar de la palabra de Dios? Por eso es que últimamente yo les he dicho que hagan fórum de los mensajes de los domingos, porque es la mejor manera de darnos cuenta nosotros mismos de si estamos realmente sacándole provecho al mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué me quedó a mí? ¿Qué del mensaje de Bolívar de la semana pasada, el llamado al arrepentimiento, quedó para mí, por ejemplo? ¿Qué el mensaje de la escuela dominical quedó para mí? ¿Cuál es la respuesta que yo voy a dar al mensaje? Porque hay una respuesta, debe haber una respuesta. No es solo escuchar, no, también debe haber una respuesta. El mensaje de la palabra de Dios no va solo de aquí para allá, por supuesto que sí, se expone, pero en nuestras vidas tiene que haber una respuesta. Y no necesariamente va a ser la misma respuesta para Beatriz o doña Tere o Marvin o para mí, porque Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Entonces la respuesta es personal, por eso insisto en la necesidad de hacer el fórum, de escribir 4 líneas, hay un parrafito pequeño: hoy aprendí para mí tal cosa. Y entonces mi respuesta a esa enseñanza es tal otra. Los físicos dicen que para toda acción hay una reacción. Bueno, espiritualmente algo es más o menos es así. Para cada mensaje de la palabra de Dios tiene que haber una reacción de mi parte a ese mensaje. Si es que realmente tengo el corazón cerca del Señor, contrario a lo que dice Mateo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, eso es una manera muy diplomática de decir hipocresía religiosa, ¿verdad? Adoramos al Señor, alabamos al Señor, cantamos o no cantamos, o decimos que venimos a la iglesia con júbilo, pero realmente mi corazón, hablo por mí, está en otras, está desviado a otras cosas, o no he comprendido el mensaje de la palabra de Dios, no he comprendido Romanos 5:8, que Jesucristo murió por mí, que soy pecador. En esta situación de esta semana, yo veía cómo ciertas cosas, no trata de mi vida, sino de otra, pero cómo ciertas cosas distorsionan el pensamiento espiritual. Cuando alguien está confundido espiritualmente, empieza a razonar mal. Y empieza a creer que es la religión la que le va a resolver los problemas. Y no, los problemas los resuelve Jesucristo.
En Jesucristo encontramos la respuesta a nuestros problemas espirituales. Cualquier problema que nosotros tengamos, en el fondo, es un problema de carácter espiritual. Porque no comprendemos el alcance y la profundidad de la palabra de Dios. No comprendemos el alcance y la profundidad de la obra de Cristo. Entonces, cuando tenemos situaciones difíciles, adversas, no entendemos qué es lo que está pasando. Y en vez de investigar el propósito de Dios en eso, empezamos a tratar de resolver las situaciones con una visión humana. Y entonces cogemos un mal camino. Nos vamos por la ruta equivocada, generalmente. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vean que Oseas capítulo 6, versículo 6, hay una frase que es clave. Bueno, ya que en mis apuntes la tengo resumida, pero la voy a leer completa. Oseas capítulo 6, versículo 6, una frase que es muy conocida, que hemos repetido seguramente muchas veces, pero dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿De qué está hablando el profeta ahí? Está hablando diciéndole: no sean religiosos, no sean religiosos. Acordémonos, ubiquémonos en Oseas. Cuando Oseas estaba hablando, existía el templo que había construido Salomón. Todos los días se hacían sacrificios. Cada 28 días se hacía un sábado especial, que era el sábado de la luna nueva. Se celebraba la fiesta de la Pascua, se celebraba la fiesta de la cosecha, se celebraba la fecha de los tabernáculos. O sea, actividad religiosa había. No se puede decir que no había actividad religiosa. La gente podía llegar cada día, todos los días, a sacrificar un cordero por sus pecados. Ahí estaba el sacerdote disponible todos los días. Se podía ir todos los días. Pero sin embargo, las personas actuaban por religiosidad, porque era su religión actuar así. Y por eso es que el Señor dice muy claramente: misericordia quiero y no sacrificios. O sea, es más importante la misericordia hacia las personas que el sacrificio o la religiosidad. ¿Qué gano yo? Bueno, no. ¿O qué gana la persona cuando está en situación crítica, cuando está en situación desventajosa y yo la condeno, yo la juzgo? Lo que necesita es misericordia de mi parte, igual que el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es misericordia. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Repito, siendo pecadores. Nosotros no merecíamos el sacrificio de Cristo, pero Dios muestra su amor, que en el fondo es misericordia. Misericordia es darle a alguien lo que no merece, que en vez de merecer juicio, recibe gracia. En vez de recibir condenación, recibe salvación. Eso es misericordia. Y el Señor nos llama, por medio del profeta Oseas, dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Misericordia. Lo que hablaba ahora Marvin, tenemos que predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, a aquellas personas que están en pecado, a aquellas personas que no han resuelto su problema espiritual. Deben recibir de nosotros la palabra del Señor, no para que sean religiosos, sino para que tengan una verdadera y auténtica relación con Dios por medio de Jesucristo. Y después dice: y conocimiento de Dios más que holocaustos. Otra vez, más conocimientos verdaderos, auténticos, digámoslo así, de Dios antes que religiosidad. Los holocaustos eran ritos religiosos que tenían simbolismo y significado en el pueblo de Israel. Un holocausto, algo que se ofrecía al Señor, tenía su representación, su imagen en Cristo. Pero la gente lo hacía por costumbre. Dios quiere que conozcamos al Señor primero y que después hagamos la obra de Cristo. Por eso voy a hacerle publicidad hoy, el devocional. Por eso la lectura bíblica cotidiana. Porque tenemos que conocer al Señor de la Biblia.
para poder hacer la obra del Señor de la Biblia. ¿Qué más nos dice? Y vean qué curioso ahí mismo en Oseas capítulo 11. Por eso es que yo digo que Oseas es un libro apasionado. Es un libro en que Dios muestra su pasión por su pueblo. Es un libro en que Dios se evidencia realmente tal como es. No digo que nosotros no, pero no sé, tal vez por la coincidencia de las situaciones de esta semana, este libro me llamó tantísimo la atención, porque es lo mismo, es Dios llamando a las personas, es Dios llamando a la gente que se vuelva hacia Él, es Dios diciendo a la gente, no sea religiosa, conózcame, es diciéndole a la gente, vea, yo quiero mi misericordia, que ustedes tengan misericordia antes que sacrificios, antes que otras cosas. Y vean lo que dice Oseas 11:2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Vea qué curioso, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Hoy, como nunca en la historia, se predica la palabra de Dios por las redes sociales. Usted hoy puede, todos los domingos, conectarse a Facebook o a YouTube y ve cualquier cantidad de cultos, cualquier cantidad de servicios. Nadie puede decir, mire, yo no escuché, no tuve la oportunidad. Por radio, por televisión, por Facebook, por YouTube, se escucha la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y eso ocurre hoy día. La palabra de Dios se predica, la palabra de Dios se expone, la palabra de Dios se habla, pero la gente se aleja. La gente se distancia, no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren recibir esa bendición espiritual, esa restauración espiritual que todos necesitamos, porque la hemos perdido como herencia del pecado de Génesis 3. Y la gente no quiere escuchar. Le rechinan, le pican los oídos y, como dice el apóstol Pablo, tienen comezón, o Pedro, tienen comezón de oír la palabra de Dios, o sea, les pica los oídos, no quieren oír. Y eso le pasaba al pueblo de Israel, o sea, no es nuevo. Estamos hablando que hace 2500 años, 2700 años, Oseas daba el mismo mensaje. Mire, Dios habla, pero la gente se aleja. Y hoy ocurre igual. Y vean el cuidado que hay que tener. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. O sea, ¿a dónde se iban? A la idolatría. Dios les hablaba, Oseas les hablaba, que era el profeta de Dios, y en vez de escuchar la palabra de Dios, se iban ahí a rezarle a una piedra, a una estatua, a una imagen, y a hacer sacrificios a esa imagen. Hoy es igual. Hoy es igual, la misma cosa. Y ahí vemos una frase que a mí me llama mucho la atención, que es la consecuencia de tener un oído duro a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos arraigamos, nos apegamos a nuestras propias ideas, a nuestra propia mente, a nuestro propio pensar, vea lo que dice la palabra de Dios en Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. Sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará de harina, y si le hiciera extraño la comerán. Las consecuencias de la desobediencia a Dios. Hay un dicho popular que seguro salió de aquí: siembra vientos y cosecharás tempestades. Es un dicho popular, estoy seguro que debe haber salido de aquí, de Oseas 8:7. La gente, las personas sin Cristo cada vez van sembrando más condenación para sí mismos porque no conocen el camino de Dios, no conocen el camino del Señor. Y cada vez la situación va empeorando, no va mejorando, va empeorando. Y si no se devuelven a tiempo, la cosa va a ir de mal en peor. Y después no se extraña la gente de por qué yo ahora estoy peor que hace 2 años. Sencillamente porque no es culpa de la pandemia, olvídese, no es culpa de la pandemia. Es culpa de que me estoy separando de Dios. Yo les decía
hace como 2 o 3 meses, no me acuerdo cuánto, por ahí tengo la fecha, yo hice un sondeo con pastores conocidos de otras iglesias y es increíble la cantidad de gente que ha dejado de asistir a las iglesias cristianas evangélicas, bíblicas. Es increíble, desde un 30% hasta un 90% se ha perdido la membresía de la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque entre más Dios habla, más se alejan. Porque realmente no tienen una verdadera y auténtica relación con Dios. Porque son como esas personas que dice el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y donde ya no tienen que venir a la iglesia porque el gobierno prohibió las reuniones, entonces se halla muy cómodo dedicarse a otras cosas. A lo que sea, no importa. Aunque sean cosas buenas, digámoslo así, que se pueden justificar como buenas. Pero las personas se alejan. Esto que dice aquí, se alejaron. La gente se aleja. Porque no haya sentido a la reunión en la iglesia. Decía doña Isabel un día de eso, hace como 3 semanas, o 2, un mensaje que ella escuchó en el RTS sobre la importancia del culto. La importancia de la reunión del culto dominical. Y ella me decía, yo vine hoy al culto a pesar de que tenía una actividad familiar, y me imagino que igual Eliel tenía esa actividad, pero vinieron acá porque tienen el orden correcto de cuáles son las prioridades. La actividad familiar se puede uno sumar después, pero la palabra de Dios no se puede dejar para después. La palabra de Dios es para hoy, para que la vivamos hoy, para que produzca fruto en nuestra vida hoy. Y para que en el transcurso de la semana hagamos el foro y la repasemos y veamos qué es lo que estamos haciendo. ¿En qué impacta mi vida? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaba de mí. El pueblo sembraba vientos y cosecharía tempestades. Antes como ahora, Dios mantiene la misma actitud hacia un pueblo pecador. ¿Cómo podría abandonarte? Vean lo que dice Oseas 11:8. Vean con qué pasión escribe Oseas, inspirado por el Espíritu Santo. Vean con qué pasión escribe. Y los animo a que puedan leer el libro de Oseas en esta semana. No es tan extenso, son 14 capítulos. Y son capítulos relativamente cortos, o sea, leyendo 2 por día, se puede leer en el transcurso de la semana todo el libro. Pero vean la pasión del Señor. Oseas 11:8 dice, le está hablando Dios al pueblo. Voy a leer un poquito más atrás, del 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión. O sea, un pueblo rebelde. Contra mí, contra Dios. Aunque me llaman al Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Oh Dios Altísimo Señor, pero en realidad era puro de la lengua para afuera, como decimos, de la boca para afuera, como decimos nosotros. Religiosidad, no había en el fondo, no había un corazón honesto delante de Dios que dijera Señor Altísimo Dios del cielo y que saliera del fondo del corazón, no, era pura palabrería de la boca para afuera. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiera enaltecer. Vean lo que dice el Señor. Esta gente es hipócrita, es religiosa. Pero vea cómo dice el Señor después, en el versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como cebollín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Esa es la actitud de Dios. Dios no nos abandona. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en una de las cartas a Timoteo, dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Amén. Y esto lo leemos aquí en Oseas. Ante un pueblo rebelde, que aquí lo dice, un pueblo hipócrita, un pueblo egoísta, un pueblo religioso, aún así Dios dice, ¿cómo te puedo abandonar? Y don Daniel, y muchas veces la gente le dice a Dios, Señor, ¿por qué me han vuelto la espalda? Sí, bueno,
Un día de estos estaba hablando con una persona que me decía esas palabras. No hay respuesta de Dios. Y bueno, voy a decir casualmente, pero ante Dios no hay casualidades. Justamente ese día yo había leído el Salmo 10 y el 13. Y David dice, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? O sea, como diciendo, ¿por qué no me escuchás? Entonces, mi respuesta no fue nada más que la cita bíblica. Creo que era Salmo 10.1 y Salmo 13. Ahí está. David, un hombre conforme al corazón de Dios, algún día dijo, Dios, ¿cuándo me vas a contestar? ¿Hasta cuándo me vas a contestar? No escucho respuesta. Pero la gente se nos olvida quiénes somos en Cristo. Se nos olvida lo que dice aquí, ¿cómo podría abandonarte? Dios dice, ¿cómo podría abandonarte? Y la respuesta es, no te puede abandonar. Dios no nos quiere abandonar, no nos va a abandonar. Somos nosotros los rebeldes, somos nosotros los hipócritas, somos nosotros los que nos alejamos. Entre más escuchamos de la palabra de Dios, más nos alejamos. Porque somos rebeldes, porque tenemos un corazón y tenemos una mente que está distorsionada por causa del pecado. Esa es la verdad. Pero Dios dice, ¿cómo podría abandonarte? No te voy a abandonar. Y mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Mi corazón se conmueve. O sea, el Señor, ante el pecado nuestro y nuestra rebelión, en vez de decir, ¿sabe qué? Juéguesela como pueda, yo me retiro. El Señor dice, no, mi corazón se conmueve, no te puedo abandonar. Tengo toda mi compasión a su favor. El Señor llama a las personas al arrepentimiento para ligarlo con el mensaje de la semana pasada. A un genuino y verdadero arrepentimiento. Que dejen sus caminos y que tomen el camino de Dios, el camino del Señor por medio de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que comprender eso, tenemos que hacerle comprender a la gente eso. No es por religión, es la obra de Dios por medio de Jesucristo a nuestro favor. Y Dios nos toma así. A este pueblo rebelde que describe Oseas, le dice, no te puedo abandonar. Nosotros fácilmente podemos abandonar a cualquiera que no nos cae bien. Fácilmente, me enojé con Marvin y entonces, no, ya Marvin, chao, ya no más. Digamos que sea Marvin el que haya hecho algo, que me haya hecho algo a mí, alguna ofensa grave, digamos. No, Marvin, ya no. Pero Dios no dice eso. A pesar de eso, Dios dice, ¿sabe qué? No lo puedo abandonar, yo no lo puedo dejar. Porque tengo en mi corazón compasión. Tengo mi corazón conmovido. Y eso es lo que Dios tiene por nosotros. Un corazón conmovido, un corazón de compasión. Y ese es el mensaje de Oseas al pueblo de Israel. Mi corazón se conmueve, es la palabra de Dios. Mi corazón se conmueve. Jeremías dice algo muy parecido. Hay una expresión en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 5, que a mí siempre me ha llamado la atención. Si quieren ver el contexto, pues hay que leer capítulo 1 y capítulo 2 completos, pero vean lo que dice el versículo 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Como diciendo, ¿qué es lo que ustedes vieron mal en mí? ¿Qué es lo que la gente ve mal en esa relación con Dios? Que se alejan. Y Dios les dice, dígame, Marvin, ¿qué es lo que usted ve mal en mí? Nino, ¿qué es lo que usted ve mal en mí? Marvin, ¿qué ven ustedes mal en mí? Y es un llamado de Dios al pueblo, igual al pueblo de Israel le dice lo mismo. ¿Qué es lo que ustedes ven mal en mí? Si yo tengo un corazón dispuesto, que no lo puedo abandonar, y esa es la actitud de Dios hacia nosotros. ¿Qué maldad hallaron ustedes en mí? ¿Qué maldad? ¿Por qué es que nos alejamos de Dios?
Porque es que nos distanciamos de Dios. En vez de acercarnos, como dice Hebreos capítulo 4, al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, nos distanciamos. Y le reclama porque a eso sí y a mí no. Bueno, de eso habla el Salmo 13. Pecado es que le aleja de Dios a uno. Exactamente. Pero la respuesta de Dios es la misma. ¿Cómo te podría abandonar, Nino? O sea, somos nosotros los que nos distanciamos de Dios. No comprendemos ni la fidelidad de Dios, comprendemos. Exactamente. Entonces, el propio pecado, como dice Nino, nos distancia. Pero Dios está ahí diciendo, no te puedo abandonar, no te puedo dejar. Mi corazón se conmueve. O sea, cuando nosotros pecamos, quien más sufre es Dios mismo. Su corazón se conmueve, su corazón se constrita, se sacude. Yo no sé cómo podría expresarlo de otra manera, como que se hace un puño. Y no por, o sea, no porque Nino pecó, es que Dios está esperando a Nino, está esperando a Daniel a que nos volvamos a Él, está esperando a Marvin. Y Dios lo dice muy claro, ¿cómo podría abandonarte? No, la respuesta es no. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, ahora que hablábamos de poesía, doña Tere venía inspirada hoy. Esto es como una poesía, o sea, como un poema. ¿Cómo te voy a abandonar? Si mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Y esa es la actitud del Señor hacia nosotros. Ya leímos Jeremías, donde Dios le dice a la gente, pero ¿qué encontraron ustedes mal en mí para que se hayan separado, se hayan distanciado? Por supuesto la respuesta es, no hay nada malo en el Señor, somos nosotros, volviendo al tema. ¿Y saben qué nos dice Isaías? Isaías también nos dice, Isaías capítulo 65, versículos 1 y 2. Vean lo que dice. Salud. Isaías capítulo 65, versículos 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Por eso digo, ¿nosotros preguntábamos por Dios? No. Yo no. Voy a repetir lo que ya he dicho muchas veces. Yo creía que yo era suficientemente bueno y que yo pasaba directo. ¿Verdad? Como decía mi abuelo, cuando le revisa a uno las maletas y el pasaporte, él hacía chiste de eso. No, pase. Usted no ha sido tan malo, pase, siga recto. Él decía pasaporte diplomático, ni le revisan a uno las valijas. Y yo pensaba así. No, Daniel es muy bueno. Daniel no le ha hecho daño a nadie. Y ese era mi pensamiento. Yo no lo buscaba al Señor, ¿por qué? Porque según mi manera de pensar, no era necesario buscarlo. ¿Para qué? Si ya lo tengo. ¿Verdad? Y es que después de muerto dicen, tan bueno que era. Y así además, tan buen pan que hacía. Ya es justificarse uno, ¿no? Sí. Es solo justificarse, exactamente. Uno se autojustifica. Tan buen budín que hacía doña Beatriz. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Vean qué manera como Dios habla. Fui hallado por los que no me buscaban. Repito, yo no lo buscaba. El Señor se me presentó. Y el Señor un día me dijo, ¿sabe qué? Yo no lo puedo abandonar a usted. Mi compasión se inflama por usted, mi corazón se inflama, mi corazón arde por usted. Yo andaba en otras. Y probablemente, y espero que estén pensando ustedes cómo era su vida previa antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero estoy seguro que de los que estamos en esta sala y los que me están viendo, andábamos en otras. Aunque creyéramos que éramos buenas personas. Y no es crítica a las buenas personas. Pero no por buenos vamos al cielo. Porque todos nacemos con la mancha del pecado original. Y necesitamos de la salvación que es Cristo Jesús. Y vuelvo al versículo inicial. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean qué profundidad de la obra de Cristo en la cruz. Vean lo que nos dice Oseas, a un pueblo rebelde, a un pueblo que no lo escuchaba, a un pueblo que era pura religiosidad.
Le dice, ¿sabe qué? Yo vamos a decir, como son ustedes, no los voy a dejar. Por el contrario, tengo un corazón que arde por ustedes. Y eso es lo que hace Dios por nosotros y por todas las personas. Bueno, y sigo leyendo Isaías 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Aquí estoy. Yo no preguntaba por Dios, yo no preguntaba por Jesucristo. A mí me daban, como decían, ñáñaras. Cuando mi mamá me hablaba de la Biblia, se me crispaba el pelo porque yo no quería escuchar el mensaje de Dios, esa es la verdad. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y yo les hago una pregunta que deberíamos masticarla todos estos días. ¿Cuánta gente alrededor de nosotros está en esta condición de que no están buscando a Dios porque no le conocen, por supuesto, y no saben que Dios le está diciendo, aquí estoy, yo no lo voy a dejar, mi corazón arde por usted? Toca la puerta y llama. O sea, ¿cuánta gente alrededor nuestra hay así en esa condición? Y siempre, cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que nos están viendo, cada uno de nosotros alguna vez escuchó el mensaje, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, por boca de otra persona. No fue que un día nos soñamos y amén, quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, por inspiración del Espíritu Santo y espontánea, qué sé yo. No, alguien nos habló, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Ya alguien nos habló. Y hay gente que no está buscando a Dios hoy día, que lo necesita y que Dios le está diciendo, heme aquí, aquí estoy. Dios está esperando. Dios está deseando que las personas le conozcan. Y Dios está deseando que la gente le dé una respuesta de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Que todo lo que traemos, todo lo que hemos sido, el pecado original, nuestras deficiencias humanas, sean entregadas al pie de la cruz del Calvario, reconociendo que Jesucristo es mi Salvador, reconociendo que Jesús me salvó y me perdonó en la cruz del Calvario, reconociendo que lo que dice Juan 19:30 es una verdad del tamaño de todo Costa Rica. Consumado es. Todo fue resuelto, nuestra vida espiritual fue resuelta en la cruz del Calvario. ¿Y qué más dice el versículo 2, Isaías 65:2? Vean qué gráfico lo dice. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Dios abrió sus manos y Dios hoy abre las manos para que las personas vengan a Cristo. A pueblo rebelde, a personas que andan detrás de sus pensamientos. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento que hablaba Juan el Bautista y el mensaje de la semana pasada es eso. Deje sus pensamientos y piense como yo pienso por medio de la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento. Dejo mis cosas, dejo mis pensamientos, dejo mis hábitos, dejo todo lo que yo piense, borro mi mente y quiero pensar como piensa Cristo, como piensa Dios, como la Biblia enseña. Lo que Pablo pensaba, él hacía bien. Pablo pensaba, sí, además Pablo es muy gráfico, él dice fariseo de fariseos. ¿Eso qué quiere decir? Que era el más carga de todos los fariseos, intachable, y él dice que era intachable ante la ley. O sea, Pablo no decía una mentira, Pablo no tenía un mal pensamiento, Pablo no hacía algo indebido jamás, por eso él dice que era intachable ante la ley. Sin embargo, estaba perdido. Era religioso. Sí, exactamente, iba tras las obras de la ley, como dice él. Y Pablo comprendió lo que hoy Oseas, Isaías y Jeremías nos dicen. Dios está con los brazos abiertos, ahí está, para que nos acerquemos a Él, para que nos acerquemos al trono de la gracia. Para terminar, dos versículos más. Esta es la primera parte del mensaje sobre Oseas, que si Dios lo permite, de hoy en 8 trataremos de concluirlo. En 2 Timoteo capítulo 2,
Primera Timoteo capítulo 2. Encontramos cuál es el deseo de Dios. 1 Timoteo 2:4. ¿Qué es lo que Dios quiere? Amén. ¿Qué es lo que Dios anhela? Amén. Si yo anhelo lo que Dios anhela, voy por buen camino. Amén. ¿Cierto o no? Claro. O sea, si nosotros nos alineamos con el pensamiento de Dios, vamos a la segura, sin duda alguna. Vea lo que dice 1 Timoteo 2:4, hablando de Dios. Bueno, voy a leer el 3 para que veamos el contexto. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es lo mismo que decía Oseas. Es lo mismo que decía Oseas, vengan. Es lo mismo que dice Isaías, heme aquí, heme aquí. Es lo mismo, Pablo lo dice con otras palabras, pero la idea es la misma. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es condenar a nadie. El deseo de Dios es que la gente se acerque, que nos acerquemos a Él por medio de Jesucristo. Eso es, y que conozcamos la verdad de Cristo. Y similares palabras dice el apóstol Pedro, y este ya será el último versículo que vamos a leer el día de hoy para pasar a la cena del Señor. Segunda de Pedro 3:9, dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo aún no viene por su iglesia? Porque el deseo de Dios es que la palabra se predique, porque otras personas vengan al conocimiento de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Y Pablo nos habla de cuál es el deseo de Dios. Y Pedro nos reafirma diciendo, ¿sabe qué? ¿Por qué se atrasa la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué es el contexto? Porque Dios no quiere que nadie perezca. Esa es la razón. Porque todavía hoy día, en medio de la apostasía, en medio del rechazo, en medio de la rebeldía de las personas a la palabra de Dios, aún así hay personas a las que Dios les está diciendo, heme aquí, heme aquí. Tengo mis brazos abiertos para que vengan a mí. Eso es lo que ocurre. Dios quiere que todas las personas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo, que lo reciban como su Salvador. Y vea que aquí aclara, bien claro, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento de su camino, por la ruta que van, por la ruta que llevan. Esa es la ruta que yo pensé, y yo pensaba que yo era bueno, esa era la ruta que yo llevaba, y que como yo era bueno, entonces, pasaporte diplomático. Y no, yo no era bueno. Mucha gente dice eso. Sí, mucha gente lo dice. ¿Por qué? Porque si yo me comparo con X persona, yo no mato, yo no robo, tengo una vida más o menos tranquilona, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero no, el problema no es ese, el problema es el pecado original, que nacemos ya chuecos. Y yo necesito la salvación que es por medio de Cristo Jesús para recibir verdadera sanidad. Amén. Hermanos, les soy honesto. Yo les mandé al chat de la iglesia esto que estamos hablando ahorita. Era nada más la introducción del mensaje. Y llevo creo que 45 minutos. Vamos a terminarla acá. Les voy a adelantar 3 cosas que, si Dios lo permite, vamos a ver la próxima semana, próximo domingo. Primero, lo he titulado así, un gran error, pero hay un gran amor. Una solución y una identidad, pero también una respuesta y una responsabilidad. En realidad el mensaje conllevaba todos estos otros temas. Pero yo deseo, anhelo en mi corazón que la palabra de Dios nos invite, nos desafíe
a pensar como Dios piensa, a que realmente nosotros veamos en el deseo de Dios el propósito de nuestras vidas. Que si Dios desea que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, que nosotros que conocemos la verdad y que hemos recibido la salvación, la podamos compartir con otras personas. Que sea parte de nuestra vida. Y que, como decía alguien por ahí, y no nos estresemos, ahí donde estemos. O sea, no es que hay que dejar, renuncio a todo y me voy. A algunas personas Dios las llama así en ese sentido, claro que sí. Y efectivamente lo hacen en respuesta al llamado de Dios. Pero aún así todos nosotros tenemos un llamado. Ahí donde estemos, ahí donde Nino repara llantas, donde lo llamen a ir a hacer un trabajo, donde Fran vaya a hacer sus trabajos, ahí le puede hablar a alguien que necesita escuchar, que Dios dice, heme aquí, tengo mis brazos abiertos y mi corazón arde por usted. Aunque no me estén buscando, aunque me estén rechazando. Y eso es lo más maravilloso de todo, que aunque nosotros lo rechazamos, Él está esperando nuestra respuesta de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a pasar ahora a participar nosotros de la Cena del Señor. ¿Verdad? Tenemos un canto preparado para el final, pero pase Marvin. Marvin nos va a conducir con la Cena del Señor y tal vez 2 personas que ayuden a Marvin a repartir los símbolos. Cuando terminemos la cena, para oír el canto, cortamos la transmisión, porque me he dado cuenta que Facebook revisa los cantos y si tienen, ¿cómo se llama? Derecho intelectual, ¿cómo se llama? Sí. Me cortan el mensaje. Sí. Entonces, Sí, derechos de autor. Sí. Bueno, hoy es un día especial. Se celebra la Cena del Señor. ¿Y por qué la celebramos? La Pascua se celebraba. Nosotros hoy anunciamos que Jesús es el Cristo. Lo vamos a leer en 1 Corintios 23. Pero vea primero lo que les decía Pablo a los Corintios. 11:23. Sí, 11:23. ¿Qué le decía Pedro a los Corintios? Les decía, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para que para lo mejor, sino para lo peor. Vea lo que Pablo le está diciendo a ellos. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y entre parte lo creo. Imagínense una iglesia celebrando la Pascua, celebrando la Cena del Señor y habían contiendas. ¿Cuántas contiendas hay entre nosotros? Y ahorita lo que hablaba el don Daniel, pastor. ¿Cuántas contiendas tenemos nosotros con Dios? ¿Cuántas contiendas tenemos si no estamos en paz con Él? Le echamos solo la culpa a Él. El 20 dice, cuando pues os rumoréis por vosotros de esto, no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelantan a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otros se embriagan. Imagínense todo lo que hacían ellos. Me imagino que seguro allá eran unos manjares y todo eso lo que tenían ellos, y unos primero comían y otros se emborrachaban. Pero hoy tenemos la gran dicha y la gran gracia de Dios que nosotros no lo hacemos así, sino lo hacemos porque vamos a anunciar la llegada para que Él venga. Estamos anunciando, ¿verdad? Entonces dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Imagínense esa noche que ya Él sabía que lo iban a llevar como el cordero, que lo iban a llevar al matadero, ¿verdad? Como ese cordero que lo llevan al matadero, ya lo iban a llevar a la cruz del Calvario. Y el 24, y habiendo dado gracias, imagínense, iba a morir por nosotros y Él dando gracias. Partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Hermanos, acordémonos que toda sangre fue derramada de Él para el perdón de pecados de cada uno de nosotros, sin merecerlo. Se hizo pecado llevando los pecados de nosotros. Qué amor más grande tiene Él con nosotros, que Él tomó todo lo de nosotros y se lo llevó. Asimismo tomó, el 25 dice así, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en el nombre de mí. ¿Podemos tomar la copa primero? Sí, el pan, sí. Y dice: todo. Dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Él es el pan de vida, Él es el pan de amor, y un pan sin levadura que no pone malo nada. Él es el pan de vida que no tiene pecado. Fue quebrantado, despedazado por nosotros, los que lo mandamos a la cruz del Calvario. Y así dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte de nuestro Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos tomar la copa para que anunciemos para cuando Él venga. Qué privilegio tenemos de que hoy nosotros estamos anunciando la llegada de Él. Por eso, esto es un acto que le llega a muchas personas, cuando verdaderamente, si nosotros estamos en pecado, no tenemos por qué condenar a nadie, pero sí le podemos decir: si está en pecado, absténgase a recibir esto. ¿Por qué? Porque Dios no se toca con las manos sucias. Pero Él dice: si te arrepientes de este pecado, eres digno para que yo entre en ti. Gracias, Padre. Nos damos por concluido hoy, y que la gracia de Dios permanezca en los corazones de cada uno de nosotros. Vamos a terminarlo ya con un favor inmerecido que se llama gracia. Prestemos la atención a la letra de ese canto. Si alguien se lo sabe, pues lo canta, y si no, pues meditemos en lo que viene.